Os dejo con Alberto. Bueno, buenas noches. En primer lugar, por supuesto, agradeceros a todos y a todas que estemos aquí todos en este acto de presentación de la candidatura aquí en Nerja, precisamente por algo que Telesforo yo creo que ha explicado muy bien. Yo creo que esta candidatura genera una esperanza y una ilusión especial. Yo estoy especialmente orgulloso de formar parte de esta candidatura con compañeros como Telesforo, que compartimos un proyecto común que es ilusionante, porque tiene una filosofía que creo que es la que tiene que tener la izquierda de ahora en adelante y que ha tenido que tener siempre. Es la entendiendo que tiene que participar en las instituciones, pero que tiene que no olvidar nunca que la lucha también se hace en la calle, que la lucha también se hace en el ámbito sindical. Y solo entendiendo que tenemos que estar en esos tres frentes, solo así podremos llegar a cumplir los objetivos que nos planteamos como organización de izquierdas transformadora. Además, creo que esta candidatura llega en un momento muy especial. El 20 de noviembre nos jugamos muchísimo, nos jugamos los derechos y las conquistas sociales que tanto tiempo y tanto esfuerzo nos han costado conseguir. Y son esas conquistas las que están en juego, las que están en peligro, las que nos están arrebatando ya, las que nos van a arrebatar cuando gane la derecha, las que tenemos que defender a ultranza. Y ese se determina el 20 de noviembre. Pero la lucha va más allá del 20 de noviembre. Va más allá porque vamos a enfrentar unos años de agudizamiento y de empeoramiento de la crisis que nos obliga a comprometernos aún más con un proyecto de transformación. Un proyecto que, para empezar, necesitamos que el 20 de noviembre establezcamos allí en el Congreso un grupo parlamentario fuerte que plante una bandera, una trinchera, que cabe esa trinchera que nos permita defendernos de estas agresiones. Y es cierto que estamos en crisis, pero antes de esta crisis, antes de 2007, ya había colectivos que estaban en crisis. Las mujeres estaban en crisis antes de 2007. Ya cobraban mucho menos que los hombres por el mismo trabajo. Los jóvenes estábamos en crisis antes de 2007 también. No teníamos expectativas de futuro, teníamos contratos basuras y incertidumbre con todo lo que se refería al mercado laboral y falta de capacidad para emanciparse. Los inmigrantes también estaban en crisis antes del 2007, que les podían pillar en una redada simplemente por ir a trabajar y crear riqueza para un país como España. Todos esos colectivos y muchos más, como los pensionistas, como todos aquellos que accedíamos a unos servicios públicos cada vez más deteriorados, ya estábamos en crisis antes del 2007. Lo que esta crisis ha revelado es que hay una crisis sistémica, que no es solo económica, es también política, social, de valores, democrática. Y creo que Grecia nos está mostrando, y recientemente, desgraciadamente también Italia, España, Portugal, nos están demostrando que esta crisis revela ante todo una historia, un hecho, un ejemplo, y es que la democracia, tal y como la concebimos hoy en día, se muestra más bien como una farsa, como un elemento de marketing que disfraza la verdadera dictadura, la dictadura de los mercados, la dictadura del dinero, de que quien más tiene, más manda. Y eso es lo que está pasando en Grecia, eso es lo que está pasando en Portugal, en España y en Italia, porque cuando un país, por muy mal que nos caiga Berlusconi, pierde a un presidente electo para poner a un tecnócrata que viene de un banco de inversión altamente especulativo, pues es la democracia la que está perdiendo. Y eso mismo ha pasado también en Grecia. Y precisamente hay algo que comparten el presidente de Grecia, el presidente o el primer ministro de Italia y el que es presidente del Banco Central Europeo. Todos ellos provienen del banco de inversión Goldman Sachs, que es un banco altamente especulativo estadounidense, que además fue responsable de trucar las cuentas públicas griegas que luego empujaron a Grecia al abismo. Goldman Sachs se ha convertido, parece ser, en la universidad de nuestros dirigentes, de los dirigentes que se imponen desde el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y al final el Banco Central Europeo, los que imponen a estos presidentes títeres que evidentemente se presentan a la ciudadanía como técnicos, como tecnócratas, experimentados economistas, asépticos, dicen ellos, pero que realmente tienen mucha ideología, tienen la ideología del recorte, que es lo que están proponiendo para todos los países en los que llegan. Y el Grecia es el ejemplo más perfecto. La simple sugerencia de hacer un referéndum, de hacer una consulta popular para que el pueblo pueda opinar sobre algo tan importante como la economía, ha hecho que los mercados contraataquen y derriben a un presidente y acaben venciendo y anulando la posibilidad de que el pueblo pueda opinar.
Por eso decimos que Grecia, que fue la cuna de la democracia, está ejemplificando perfectamente que se ha convertido en la tumba de la democracia. Porque es eso lo que está ocurriendo. Está en juego no solo las conquistas, como la educación y la sanidad pública, sino también las conquistas políticas. La misma democracia, el mismo derecho a voto, está perdiendo todo valor. Y realmente es algo que ya ocurría. Nosotros lo denunciábamos que esta Unión Europea era antidemocrática por sus organismos, por su forma de construirse, porque fue una construcción para los bancos, para los mercaderes, para aquellos que hacen política chantajeando y extorsionando, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo. Y esto es lo que tenemos ahora, los resultados de las políticas que se fueron aplicando por el Partido Popular y el Partido Socialista aquí en este país, pero por sus respectivos homólogos en otros países. Por lo tanto, tenemos una crisis que es económica, que es más bien una estafa, porque lo que representa es la gran paradoja, que la ha dicho Telesforo perfectamente, la gran paradoja de cómo una crisis originada por unos determinados sujetos, las grandes fortunas, los bancos, las grandes empresas, la pagan alguien que no ha tenido ninguna responsabilidad, que somos todos los demás, la ciudadanía, los trabajadores, las pequeñas y medianas empresas. Y esa estafa, esa panorámica que nos muestra cómo el problema causado por unos, esos responsables se van de rositas e incluso incrementan sus beneficios y se enriquecen aún más, nosotros pagamos los platos rotos y nos engañan y nos dicen encima que no queda más remedio, que no hay alternativas, que ese es el camino, pero ese es el camino al abismo, es el camino a la catástrofe, es el camino a empujarnos a un nuevo orden social que podemos decir que es el neofeudalismo, porque eso es lo que vamos a ser la gran mayoría, vamos a ser semiesclavos, porque vamos a tener las reformas laborales que nos quitan derechos de nuestras condiciones laborales, que nos bajan los salarios, nos van a reformar las pensiones para que nos jubilemos no a los 67, sino a los 70 años, como propone la Comisión Europea, que además tengamos unas pensiones de miseria. Nos van a privatizar los servicios públicos, que van a ser muchísimo más caros. Por lo tanto, la amplia mayoría de la población va a vivir en ese orden social, va a vivir en la supervivencia, en el miedo, en la incertidumbre, y es ahí a donde nos arrastran, mientras, por supuesto, una pequeña élite va a tener acceso a todos esos servicios, porque serán servicios privatizados, a los que solo tendrán acceso aquellos que tengan dinero suficiente para pagarlo, y es ahí hacia donde nos llevan, y está clarísimo. La única diferencia entre el PP y el PSOE es que el PP camina más rápido hacia ese destino, va a más velocidad, pero el Partido Socialista, aunque vaya más lento, también ha elegido ese destino. Y lo que nosotros tenemos que hacer como sociedad consciente y organizada es cambiar esa meta, cambiar ese objetivo y establecer uno nuevo, un mundo nuevo, donde eso no sea así. Y además es posible. Nuestro programa, el de Izquierda Unida, está encima de la mesa. Es riguroso, serio, bien fundamentado, apoyado por muchísimos economistas de prestigio que están valorando que eso es posible llevarlo hoy mismo a la práctica. Pero hace falta voluntad política, porque las soluciones son la redistribución de la renta, la redistribución de la riqueza, la justicia fiscal, la nacionalización de la banca, la nacionalización de los sectores energéticos, la conciencia de que el planeta tiene unos límites que no se pueden superar porque vamos a la catástrofe medioambiental. Todo ello está encima de la mesa y se puede llevar a la práctica sin ningún problema, más allá de que intenten engañarnos. Y nos intentan engañar por algo muy sencillo, por lo mismo que nos han engañado tanto tiempo, haciéndonos creer que la lucha de clases no existe. Nos han dicho que todos éramos iguales, que formábamos parte de una inmensa clase media y que por lo tanto todos, Botín y nosotros, éramos lo mismo. Lo cierto es que la propia crisis está revelando que eso no es así, que aquellos que se hicieron de oro en tiempos de bonanza económica, a la vez que nosotros teníamos unos sueldos de miseria y unos contratos basura, y la mayoría de la población no ganaba más de 1.500 euros al mes o incluso 1.000 euros, mientras eso sucedía, ellos se embolsaban grandes fortunas gracias a la especulación, a la misma especulación que nos ha traído hasta esta crisis. Y ahora, como decía antes, nos hacen pagar aún más, nos aprietan más la soga y nos quieren asfixiar y ahogar hasta convertirnos en esos semiesclavos que vamos a ser porque nos consideraremos libres, porque podremos elegir la empresa que nos explote. Pero esa es la realidad. Por lo tanto, tenemos que cambiar. Y decía que no era sencillo. Siempre cuento esta anécdota porque creo que refleja muy bien el orden de la sociedad actual. Vicent Navarro, economista, Juan Torres, economista, y yo, también economista, hicimos un libro que se llamaba Hay alternativas.
hay alternativas para mostrar a la ciudadanía de forma didáctica, pedagógica, que se puede salir de esta estafa, que además es la única forma posible que se puede salir beneficiando a la amplia mayoría, que esta política tiene responsables económicos, que hay que señalarles con el dedo, y tiene también responsables políticos, que también hay que señalarlos, en este caso PP y PSOE, y que hay que explicarle esto a la ciudadanía para que se dote de herramientas no solo para comprender lo que ha ocurrido, sino también para saber por dónde hay que ir y que hay que organizarse y que hay que trabajar colectivamente para superar esta situación y que no vale abstenerse, no vale echarse a un lado y decir qué mal estamos, hay que motivarse y trabajar conjuntamente. Pues este libro aceptamos publicarlo en una multinacional, una editorial, Aguilar, perteneciente al grupo multinacional Prisa, que es a su vez, por cierto, es a su vez perteneciente al fondo de inversión especulativo de sucesivos fondos de especulación, y así es que funciona la economía moderna. En cualquier caso, aceptamos esa razón, ese medio, porque se comprometían a editar 10.000 ejemplares. Y 10.000 ejemplares significa que cuando alguien, una persona no cercana a la política, no preocupada por estos temas, se entra en un Corte Inglés y tiene el libro allí. Y nosotros lo que queremos es llegar a toda la ciudadanía. No solo a los nuestros, a los que ya están convencidos, sino a toda la ciudadanía. Eso es lo que pretendíamos, así que aceptamos ese medio. Pasamos todas las pruebas, todas y cada una de las pruebas de imprenta, hasta que ya el libro estaba a punto de publicarse el 19 de octubre. Se anunció en todas las librerías, en Amazon, en la Casa del Libro, en Luces, en todas las librerías. Importancia, estaba ya anunciado el lanzamiento, porque era un boom, era un lanzamiento explosivo. La primera novedad vino cuando apenas faltaban 3 semanas para publicarse. La editorial había recibido una llamada de la dirección y le había pedido que modificáramos 2 líneas que hacían referencia a Botín. 2 líneas que hacían referencia a Botín, además de una forma absurda, porque eran un ejemplo que hacíamos para explicar cómo funciona la banca. Aceptamos modificarlo, aunque eso nos estuviera mostrando la esencia de que no hay que pelearse con quien te da de comer. Lo modificamos porque no tenía importancia en lo que significa el núcleo del libro. Sin embargo, la segunda fase fue cuando se supo que yo iba a ser el candidato de Izquierda Unida por Málaga. Entonces ahí sí que no, la editorial canceló el lanzamiento a orden de la directiva. Y ese es el estadio de nuestra vida moderna con los medios de comunicación. Y esto es un libro. Y en esta sociedad lee poca gente, desgraciadamente. Y ni siquiera tenemos esa capacidad de publicar un libro, de esa difusión. Más allá del ejemplo que finalmente publicamos el libro de forma gratuita en Internet, porque no es nuestro objetivo hacer negocio, lo que está demostrando es que hay muchas fuerzas políticas y económicas interesadas en que la ciudadanía no sepa que hay alternativas. Por ejemplo, Canal Sur, Televisión Pública, nos dedica en campaña electoral cada telediario 19 segundos. Tenemos que resumir nuestro programa en 19 segundos finalmente. Tenemos que resumir todas nuestras propuestas cada día 19 segundos frente a la avalancha de minutos del pensamiento único imperante en PP y PSOE. Porque no nos confundamos, son el pensamiento único. Igual que estuvieron el otro día en el debate, en aquella gran farsa en la que las 2 caras de la misma moneda se desdoblaron y empezaron a discutir de lo poco en lo que se distinguen, de lo poco y además fingiendo. Porque no discutieron del 80% de las cosas que sí están de acuerdo. No discutieron de la reforma electoral, de la Constitución, que hicieron de forma exprés para darle privilegio a los mercados financieros. Porque esa reforma fue vender al país. Esa reforma lo que establecía era que el dinero de todos nosotros se va a dedicar prioritariamente a pagarle a los bancos, antes que financiar la sanidad y la educación pública. Y eso se ha metido en la Constitución de forma exprés y sin referéndum. Eso no discutieron en ese programa. Tampoco discutieron de la corrupción, ni discutieron de tantos otros problemas que ellos comparten la misma posición política. Por lo tanto, el mensaje que querían mandar a la ciudadanía es que son 2 modelos diferentes. Pero la realidad, cuando uno analiza los hechos de lo que ha ocurrido en estos últimos 8 años, 12 años, todos los años de todas las legislaturas del PP y PSOE, se da cuenta de que en materia económica son lo mismo, representan la misma columna vertebral del pensamiento neoliberal, que ahora quieren modificar para radicalizar. Y vivimos una farsa porque el Partido Socialista al final está presentando todo aquello que no ha hecho en 8 años. Está intentando prometer, con toda la chaqueta de pana puesta encima, intentando prometer un programa que no se creen ni ellos. Pues es el programa de lo mismo que se han opuesto
en los últimos años. El ejemplo de la dación en pago creo que es excepcional, porque votaron en contra el propio Rubalcaba 2 veces en el Congreso, y cuando votó la segunda vez en el Congreso, a la semana siguiente lo puso en su programa electoral, que eso lo llevaba él, cuando la semana anterior había votado que no, cuando en una proposición de Izquierda Unida. Por lo tanto, vivimos en una gran farsa para engañar a la ciudadanía. Y frente a eso nosotros necesitamos lo de siempre, el boca a boca, la gran cadena humana que nos permita a todos los que estamos aquí convertirnos en activistas, en un voto comprometido, que entienda que hay que hacer un proyecto de izquierdas, en el que sumemos fuerzas todos los que podamos, en el que trabajemos conjuntamente con los movimientos sociales, con los sindicalistas, para formar un polo de izquierdas que tenga un pensamiento estratégico, que piense más allá del 20 de noviembre, pero que ya este 20 de noviembre establezca esa trinchera. Y para eso necesitamos, frente a la ley electoral que tenemos, frente a esta agresión de los medios de comunicación y a esta situación dictatorial, que es, al final, en última instancia, el sistema democrático moderno, frente a eso necesitamos el voto comprometido. Y el voto comprometido significa que todos y todas los que estamos aquí nos comprometamos a convencer a 10 personas, 15, 20, a todas las que podamos, para que a su vez cada una de esas personas pueda convencer a otras 10, 15, 20 personas más. Porque esa es la única forma que tenemos para hacer llegar a la ciudadanía el programa nuestro, que es el programa que beneficia a la mayoría. Nosotros no tenemos techo electoral, nuestro programa beneficia a la mayoría. Es cierto que Botín no nos va a votar, pero sí nos va a votar la mayoría de la ciudadanía, porque nuestro programa representa a los parados, a los pensionistas, a los jóvenes, a las mujeres, a los inmigrantes, a las pequeñas y medianas empresas. Representa a la inmensa mayoría de la población. No representa a Botín ni a sus amigos, ni a los que ponen títeres en los gobiernos, ni a los chantajistas que nos imponen políticas para hacernos vivir una sociedad basura. No, pero la mayoría sí, y la mayoría es la que vota y la que puede utilizar esa herramienta para que todos podamos vivir mejor. Por lo tanto, lo que necesitamos es que nosotros nos sintamos motivados, nos sintamos ilusionados con este proyecto que estamos presentando y que a su vez podamos hacer ese proyecto de convencer a todos nuestros ciudadanos. Porque hay que decir una cosa, y hay que convencer a la ciudadanía de lo siguiente: Botín y sus amigos se sienten muy alegres cuando la gente vota en blanco o vota en nulo, porque a Botín le da igual que el Congreso esté lleno de gente del PP o del PSOE. Lo que le molesta es que haya diputados de Izquierda Unida señalándole con el dedo y diciéndole: tú eres responsable y nosotros pedimos la nacionalización de la banca para salir de la crisis. Eso les molesta. Y nosotros es nuestro programa, porque eso es el programa. Nuestro programa pasa por ahí. Por lo tanto, el voto en blanco, el voto en nulo es legítimo, pero lo cierto es que no ayuda, no contribuye a montar un polo de izquierdas y a aprovechar esa vía institucional que necesitamos también, junto a la vía sindical y la vía de la calle, para transformar esta sociedad. Por eso, sencillamente, nosotros repetimos, nuestra candidatura repite. Necesitamos la ayuda de todos vosotros y todas vosotras, porque necesitamos comprometernos todos y necesitamos toda la ayuda posible, porque frente a los medios de comunicación, a los pocos recursos económicos, a todos los intereses políticos y económicos que no quieren que nosotros existamos, lo único que podemos hacer es llamar una llamada a la militancia de Izquierda Unida, a la militancia de izquierdas ajena a Izquierda Unida, pero que comparte nuestro proyecto. Porque al final es eso lo único que importa, que la gente de izquierdas comparta este proyecto y transforme este mundo de miseria en el que la crisis está instalada siempre, porque siempre muere gente de hambre en este mundo, porque siempre hay países ricos explotando a los países pobres, porque siempre hay colectivos como las mujeres, los jóvenes y los inmigrantes explotados en cada punto de este planeta. Eso hay que cambiarlo. Y para cambiarlo necesitamos ilusionarnos, creer en un proyecto, sentirnos alegres, creer en la utopía, manifestarnos con alegría y con motivación. Y por eso os pedimos que el 20 de noviembre, por favor, hagamos todos y todas todo lo posible por poder establecer esa primera trinchera y, sobre todo, que después estemos juntos sumando fuerzas para ir más allá del 20 de noviembre. Por lo tanto, os animo a votar y a votar de esa forma comprometida. Muchas gracias.